Estoy hasta los mismísimos cojones del Real Madrid, estoy hasta la polla ya del Real Madrid. Esto es un sufrimiento agónico que llevamos todos los madridistas, ya no solamente yo, sino todos los madridistas durante toda la temporada. Que si ganamos, que si perdemos, que si ahora sí podemos ganar la Champions, que si ahora no podemos ganar la Champions. Yo ya estaba deseando que acabara la temporada, que no ha acabado, pero para muchos ya ha acabado con esta eliminación de la Champions. Y qué ganas ya tenía de no ver al Real Madrid funcionar hasta agosto, de verdad. ¿Qué tal? Muy malas y bienvenidos un día más al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a ir a dar una vuelta al Santiago Bernabéu, a desfogarnos un poquito, a liberarnos, a soltar un poquito de adrenalina porque no es mi medio normal. Aunque bueno, la verdad que cuando te esperas las cosas, pues duele mucho menos. En mi caso, yo me lo esperaba, yo lo hablaba con muchas personas y bastante que ya eliminamos al City, que lo eliminamos pues de forma sobrada, por así decir, pero contra el Bayern de Múnich ya a partir de cuartos de final pues estaba claro que la cosa no iba a ser fácil. Esperaos que el Bayern de Múnich no gane la Champions League, seguramente la gane, o al menos segurísimo que llega a la final. Es un equipazo. Es verdad que se enfrenta al PSG, el actual campeón de la Champions League, pero es que todo puede pasar. Está claro que en el cuadro de la izquierda, en el del Real Madrid, pues han pasado todos los buenos equipos. En el otro lado, pues solamente el Arsenal, y obviamente el Arsenal llegará a la final y veremos contra quién se mide, contra el PSG o el Bayern. Pero volviendo al Real Madrid, de verdad, esto no se puede aguantar más, de verdad, no se puede aguantar más. Esto es otra temporada en blanco, 2 ya llevamos en blanco. Esto es inconcebible, de verdad. Debería el presidente hacer algo ya, pero ya, no ya de ya, sino ya, porque esto se escapa de las manos. Los jugadores ahora mismo son más poderosos que el propio equipo, es así de... Yo la verdad es que siento muchísima envidia porque veo muchos partidos de la Champions League y digo, es que mi equipo no juega igual, es que mi equipo no juega igual. Es que yo veo partidos de la Champions y digo, qué auténtica pasada, cómo juega este equipo y cómo juega el otro. Pero yo veo al Real Madrid y tenemos un gran problema, bastante, que hemos llegado lejos, hemos llegado a cuartos de final de la Champions League, pero realmente la temporada ha sido muy irregular. Esto ha evidenciado que Xabi Alonso no tenía la culpa. Espero que Florentino se haya arrepentido de lo que hizo, porque Xabi Alonso no tenía la culpa. Pero bueno, el Real Madrid es así. Ahora mismo, como digo, parece que los jugadores son los que llevan la batuta, son los que llevan pues las riendas del asunto. Me parece fatal, la verdad, porque el club siempre ha sido club. Lo primero es el club, lo primero es el escudo y luego ya son los jugadores. Pero parece que hemos llegado a una época que eso no es así. Así que nada, vamos a dar una vueltecita por el estadio, vamos a ver si hay novedades y demás, y vamos a hablar un poquito también del Real Madrid, porque es que hay mucho de qué hablar y obviamente quiero desfogarme con todos vosotros. Quiero que me dejéis en comentarios todo lo que pensáis y por supuesto lo contestaré, lo veré y hablaremos de ello. Pero esto, bueno, me podéis dejar ahí en comentarios lo que queráis, dejad vuestro like, suscribiros al canal, que esto es completamente gratuito. Siempre a la Madrid, siempre, siempre. Bueno, pues aquí estamos un día más que un madridista pues pasea por el estadio y pasea triste, decepcionado de su equipo, la verdad, muy decepcionado. Uno no deja de ser del Real Madrid porque básicamente pues no es que se meta, sino diga lo que hay con el equipo. Jesús, bless you. Pues uno no deja de ser madridista, como digo, por hacer eso de no toques. No sé qué estaba diciendo. Uno no deja de ser del Madrid, madridista, porque diga pues la vulnerabilidad del equipo, lo que flaquea, las fragilidades, los problemas de su equipo. Y básicamente, pues bueno, yo no voy a ser un madridista de bufanda pues diciendo que a la Madrid, que lo hemos merecido, que fue un robo, que patatín patatán. No, es así. Es que si me dices que la dinámica del equipo
era muy buena, era buenísima, y que llevábamos haciendo una temporada muy buena, ejemplar, pues la verdad es que la derrota me hubiese fastidiado, hasta incluso hubiese pues culpado al árbitro, ¿no?, por esa amarilla que ni siquiera sabía que había sacado amarilla a Camavinga, porque realmente le saca la tarjeta amarilla, se da la vuelta y se va, y ya luego no sé si alguien se lo dice, alguien se lo recuerda, o él mismamente se le enciende la chispa y dice: ostras, si este chico tenía amarilla, ya no puedo quitarle la amarilla y quedaría en evidencia, así que le saca la tarjeta roja. Pues bueno, pues realmente pondría más hincapié, daría más hincapié a básicamente pues esos errores arbitrales, que también en la ida, por ejemplo, pues la roja a Mbappé, una entrada criminal a Mbappé en el gemelo, que encima le rompe la media y todo. Pues al final esas cosas, pues ya viendo el equipo, viendo el juego del equipo, la dinámica del equipo, es que prácticamente te dan igual, es poner excusas, porque como digo, el equipo no lo merece, no merecemos pasar más allá de cuartos, no merecemos ganar la 16, es que no lo merecemos. ¿Que hubiese caído? Pues sí, pues mira, pues al final dices, vamos a ganar la 16, vamos a ganar la 16ª, que hay muchas ganas de ganarla, pero realmente no lo merecíamos, vale, la hemos ganado, pero es que no te puede sorprender cuando realmente es que realmente no lo estás mereciendo. A ver, ha llegado un camión. A ver. ¿Esto qué es, amigos? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ojo, el material que ha llegado. Se acaba el fútbol, pero vuelven las obras al Estadio Santiago Bernabéu. Nada, yo creo que son estructuras para la parte de arriba, yo creo que son estructuras para el paseo perimetral. Me he quitado hasta las gafas de sol y todo. Y además tenemos una grúa allí colocada. Así que seguramente, bueno, realmente no sé si llega la grúa. Sí, no, tiene que llegar la grúa aquí, porque fijaos el telescopio, lo alto que está. Está muy salido, como yo. Así que yo creo que lo cogería sin ningún tipo de problema. Pero el problema es que no sé dónde podrían colocar esta pieza de puzzle, perdón. Ahí lo veis realmente la punta. Realmente veis un extremo, o el extremo de todo ese material, pero no consigo apreciar realmente qué es. Pero bueno, eso imagino que, como digo, lo colocarán me pongo las gafas de sol, porque mis ojos son débiles, sensibles, muy bonitos. Y no, es broma, yo no tengo tanto ego. Y lo subirán arriba en el paseo perimetral, en la parte interna de las viseras. Y nada, a trabajar con ello. Luego siguen aquí con los trabajos. Vamos a asomarnos ahora desde los montículos que hay aquí colocados. Y luego realmente este corralillo lleva bastante tiempo aquí, ¿no? Como no consigo verlo, yo desde aquí no consigo verlo, la verdad. Luego a ver si al final del vídeo podemos tener imágenes desde las alturas. A ver si podemos. Ahora me dirán algo. Yo espero que sí, porque llevamos mucho tiempo sin tener vídeo en las alturas, así que yo creo que sí. Y nada, lo he dicho. A ver, vamos a asomarnos por aquí. El otro día estuvieron arreglando este montículo de aquí. Y parece que han estado arreglando alguno de aquí también, porque está vallado, el de Yugoslavia, la antigua Yugoslavia. A ver si desde aquí podemos, sin pasar la cinta, podemos subir. Vale, hemos subido en el del lado. Buah, fijaos, el otro día tuvimos una máquina aquí que nos imposibilitaba el poder ver todo lo que estaba ocurriendo, pero ojo, madre mía, que tenemos las obras paralelas al Estadio Santiago Bernabéu. Fijaos la profundidad. Realmente esto sería difícil, ¿no? Esto sería difícil identificar y apreciar qué es lo que van a hacer aquí, pero bueno, como el otro día vimos, vamos a tener bastante tiempo cerrado a la estación de metro de Santiago Bernabéu. Lo dicho, y siempre que vengamos por aquí hablaremos de ello.
tener cuidado a la hora de venir al estadio. Es verdad que hay autobuses lanzadera desde Nuevos Ministerios y desde Cuzco, pero que sepáis que el acceso, salida, bueno, básicamente el poder coger el metro en el Estadio Santiago Bernabéu no es posible por los trabajos de remodelación. Van a dejar un metro impresionante y es por eso que ahora desde aquí tenemos una vista muy clara de lo que están haciendo, pero esta es una de las zonas exteriores. En las interiores va a ser brutal, con el escudo del Madrid por todos los lados, imágenes del Real Madrid y demás. Va a ser especialmente brutal el metro del Santiago Bernabéu. Así que nada, pues poco a poco nos subiremos a estos montículos, iremos viendo los avances en esta zona, ya que en el Bernabéu han acabado, pues bueno, no han acabado, pero sí es verdad que no tenemos tantos notorios como por ejemplo aquí. Pues iremos echando un vistacito a lo que va ocurriendo. Aquí seguimos con los New Jerseys y la chatarra amontonada y nada, seguimos avanzando. Como vimos el otro día, estación cerrada desde el 28 de marzo hasta finales de diciembre por obras. Realmente no dan una fecha en concreto y exacta porque no se puede poner puertas al mar. La fecha pues es indefinida. De momento pues puede ser el 17 de diciembre, puede ser el 22 de diciembre, puede ser en octubre. Así que aquí en el canal estaremos atentos de lo que vaya ocurriendo. Seguimos avanzando, seguimos despotricando del Real Madrid, un equipo que ahora no tiene alma, no tiene ningún tipo de valor, no tiene ningún tipo de sentido. Como decía antes, yo espero que el presidente haga algo, la verdad. Esperemos que el presidente haga algo, porque para eso es el presidente. Supuestamente, ayer en los medios, bueno, está saliendo en los medios, que Florentino bajó al vestuario del Real Madrid, nada más acabar el partido. Dudo mucho, porque según dicen muchos medios, le dijo a Arda Güler que se fuese de ahí porque quería hablar con el equipo, pero realmente él es el equipo, él forma parte del equipo, no tiene ningún tipo de sentido, de lógica, el que eche a Arda Güler del equipo, de la plantilla, del vestuario en ese momento. La verdad es que no lo entiendo, pero por lo visto, bueno, pues Florentino bajó, dijo que este es el Real Madrid, que aquí hay muchas personas que no saben, muchos jugadores que no saben lo que es el Real Madrid, que no tienen ningún tipo de importancia de jugar en el mejor equipo del mundo, que una temporada en blanco es, pues, por supuesto, una decepción, pero dos, es una auténtica vergüenza. Y, por supuesto, pues el presidente no va a dejar títere con cabeza, la verdad. Y así debería ser, ¿no? Así debería ser. Que aplique, ¿no? Que castigue, que realmente dé a los jugadores de su propia medicina, ¿no? Que realmente están ganando millones de euros, están ganando millones de verdad, que tienen la vida soñada de cualquier persona, que realmente tienen una vida que nadie podemos tener, al menos que 4 personas afortunadas que son ellos. Nosotros no ganaríamos lo que ganan ellos. Bueno, yo estoy cerca, la verdad, pero no ganaríamos ni en no sé cuántas vidas lo que ganan ellos en un año, y resulta que parece que se están riendo de nosotros. Parece que se están riendo de nosotros. Es así de claro, que solamente quieren jugar cuando les da la gana. Cuando les da la gana. Realmente eso es sentir el Real Madrid. Porque si yo juego en el Real Madrid me dejo la vida. Me dejo la vida en cada partido, contra el Albacete, contra el Bayern Múnich, contra quien sea. Te dejas la vida, así de claro. Pero el equipo no está demostrando que tenga madridismo en las venas, no lo está demostrando, de verdad. Y yo lo digo muy claro, desde que ha venido Kylian Mbappé, yo lo he dicho, se lo he dicho a un buen amigo mío, a Tony, se lo he dicho a mucha gente, no sé si esto tendrá validez o no, pero yo lo he dicho, que desde que ha llegado Kylian Mbappé ha sido la perdición del Real Madrid. Y ya no solamente eso, desde que se ha ido Luka Modric y sobre todo desde que se fue Toni Kroos. Muchos dicen que la temporada dejó de existir cuando Vinicius se enfadó con Xabi Alonso en ese partido, en ese clásico, que se fue directamente al vestuario, súper enfadado con el entrenador. Y
Desde ahí supuestamente ya pues llevábamos bastante distancia respecto al Barcelona, estábamos segundos en Champions, estábamos bastante bien y luego pues desde ahí todo se torció. Realmente son un cúmulo de cosas que a saber cuál puede ser. Yo digo que lo de Kylian Mbappé hay que mirárselo, y yo no digo que sea él en concreto que esté manipulando al vestuario o a los compañeros, no digo que sea él, sino que simplemente prácticamente el Real Madrid, Florentino, se ha dejado la vida para que venga Kylian Mbappé. ¿Para qué? Para que haya dos gallos en el mismo corral. Yo creo, que es lo que voy a decir, y al final no lo digo, yo creo que realmente Kylian Mbappé no es Kylian Mbappé en la posición en la que está. Y claro, mientras que esté Vinicius, pues no vas a quitar a Vinicius, porque Florentino seguro que ha mandado a los entrenadores que a Vinicius no le quiten de esa banda. Pero mientras que esté Vinicius, Kylian Mbappé va a seguir en el centro, va a seguir rotando con el brasileño, pero no va a estar en su posición natural, en la posición en la que él destaca, en la que él marea a los rivales, los que dejan en los suelos a los rivales, esa banda izquierda que tanto le gusta arrancar desde ahí y luego acabar en el centro, esa banda donde cuando jugó en el PSG hizo muchísimo daño, hacía muchísimo daño a los equipos rivales. ¿Os acordáis cuando jugó contra el Real Madrid, no? Las jugadas que hacía, el gol que también nos metió, es que es brutal. Y yo creo y pienso que mientras que Kylian Mbappé siga en el centro o no esté en su posición, no va a dar el 100% de lo que tiene que dar. Así de claro, la verdad. Vinicius igual, Vinicius está pensando más en lo que dice la gente por redes sociales, o está incluso en las gradas, está más pendiente de otras cosas que de lo que tiene que hacer. Mira, aquí llegan mis guardaespaldas. Bueno, les he dicho que se vayan a tomar algo, así que luego les volvemos a ver, si es que quieren venir, claro. Vinicius, cuando le da la gana también, pues resulta que juega y que deja de jugar y que... Mira, ahora están utilizando las pantallas centrales para anunciar, bueno, parece que una película, ¿no? Además que se estrena hoy. No sé qué plataforma es esa, pero bueno, la jugada maestra. Y se ven de fondo las 4 torres de aquí de Madrid. ¿Qué más os puedo decir? Bueno, llegamos a la plaza. Esperemos que dentro de poquito vuelvan a hacer proyecciones en la fachada. La verdad, en esta zona de aquí, que es una zona bastante buena para hacerlas. Y ahora que viene el buen tiempo, ahora que viene pues el parón de partidos y demás, esperemos que vuelvan a la carga y podamos ver pues grandes hazañas aquí en el estadio. Nada, la verdad es que el tema del equipo a mí me tiene hasta los cojones, la verdad. Me tiene, ya como decía antes, me quedo súper más tranquilo sabiendo que entre comillas ha acabado la temporada, sabiendo que nos han eliminado. Es como si tuvieses esa novia o ese novio tóxico o tóxica, que realmente estás en una relación pero te perjudica más que te alivia, más que te contenta. Y no sé, es como si siempre te pusiera los cuernos, es como que siempre pues está pensando más en otras personas que en ti, es como que siempre pues sabes que con esa persona no estás a gusto, sabes que la quieres pero realmente te está haciendo mucho daño. Pues yo creo que la relación madridismo y jugadores del Real Madrid estaba ya así, Por eso digo que yo creo que ya viene muy bien el mero hecho de haber acabado la temporada, yo espero que de reconvertir el equipo prácticamente al 200%, que haga una revolución ahí en la plantilla. Esto no se puede consentir. El Real Madrid tiene que ganar al menos 1 o 2 títulos en la temporada. No se puede consentir lo que está sucediendo. No se puede, de verdad, es que no se puede. Que somos el Real Madrid, que estamos obligados a ganarlo prácticamente todo. Que siempre vas a perder algo en la temporada, siempre, porque todos los equipos con los que juegues se van a dejar la vida cuando juegas contra ti. Pero una cosa es perder y otra cosa es que realmente los jugadores del equipo nos quieran humillar al madridismo en sí, Es que es así.
Bueno, aquí tenemos la parte del fondo sur con Chaspina, una de las zonas que todavía no han tocado, al suelo me refiero, porque fijaos que ahí en la parte más cercana al estadio sí han colocado las baldosas correspondientes, pero en la parte ya del límite de esta zona hacia la de la calzada nueva, que también ya tenemos en Concha Espina, pues todo esto, como podéis observar, están los New Jerseys, está pues todo esto que no han tratado, no han todavía modificado y que, pues bueno, esperemos que lo hagan también cuanto antes. Así que nada, aquí no hay ninguna novedad, no hay nada que decir. Nos vamos directamente a las alturas, así que ahí os espero, no os vayáis y espero que dejéis vuestro like y vuestra suscripción. Suscribiros al canal, que es completamente gratuito. Venga, nos vemos ahí arriba. Bueno, pues aquí estamos un día más en las alturas del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a divisar, vamos a visualizar esta parte, bonita parte del mejor estadio del mundo desde las alturas, para ver si hay alguna novedad. Yo espero que, como siempre te digo, deja tu like, suscríbete al canal, todo esto es completamente gratuito. Así que nada, bueno, es verdad que hoy estamos todos los madridistas un poco apáticos, un poco tristes, un poco, pues bueno, taciturnos también. Esperábamos más, quizá, sí, del equipo, pero obviamente el equipo es el que hay, es el que es. No podemos tirar más del chicle, no hay más donde tirar. Y yo solo espero que el presidente, como he dicho en la vuelta, pues haga algo sobre esta plantilla, que realmente, pues esta plantilla, como podéis ver, y como hemos visto durante 2 temporadas consecutivas, no ha ganado ningún título. Bueno, títulos que para mí son insignificantes, que realmente sí tiene valor, que es colocarlo en el Tour Bernabéu para que la gente, para que los aficionados puedan ver un trofeo más, pero realmente no tiene ningún tipo de valor. A mí realmente lo que vale es las competiciones regulares, las competiciones como la Liga, la Champions, la Copa del Rey. Esa Copa del Rey que básicamente, si dices, juegas contra equipos de segunda, tercera división, luego ya en los últimos enfrentamientos juegas contra equipos pues más notorios, pero ahí ya ves realmente de qué pasta está hecha el equipo. Cuando ya te elimina directamente el Albacete, en su día te eliminó el Alcorcón, Alcoyano y demás, pues ya ves de qué pasta está hecha el equipo. Cuando realmente pues tienes que ganar de sobra la Copa del Rey, tienes que ganar también, o al menos estar ahí a 1 punto, 2 puntos, luchando hasta el final por la Liga, pero realmente estamos muy lejos también de ganar la Liga. Es verdad que matemáticamente no hemos perdido la Liga, pero pues, virtualmente sí, y viendo al equipo como está, pues ahora que está herido, muy herido, creo que pues más vamos a perder la Liga. Ojalá saliesen los 11 jugadores el próximo partido, que es el martes aquí a las 9:30 de la noche contra el Alavés. Ojalá saliesen a ganar, meter 10 goles al Alavés, con todo el respeto. Ojalá, la verdad, ojalá. Y ver al Barcelona, pues bueno, decirle al Barcelona que básicamente seguimos aquí, que no bajen la guardia, porque hasta que realmente las matemáticas no decidan que el Real Madrid ha perdido la Liga y que el Barcelona la ha ganado, seguiremos luchando, porque ese es el ADN Real Madrid. Pero bueno, lo dicho, el Real Madrid tiene que dar mucho más, muchísimo más, no vale con lo que está haciendo. Y como decía, el presidente debería hacer algo muy grave, importante en la plantilla, y si a algún jugador le fastidia, le jode, pues es lo que hay. Él siempre ha mirado por el club y ahora no puede dejar de hacerlo. Bueno, volviendo a las obras, ahí podéis ver la parte del fondo sur, esta zona donde ya sabéis que han ido cerrando todo este cerramiento de ventanal, la parte central entre las viseras y la fachada. Como podéis observar, pues bueno, esto ya aquí hace bastante tiempo que no vemos novedades. Sí es verdad que en la Torre A en los últimos meses sí hemos visto novedades, con ese cerramiento también, esas nuevas estructuras colocadas en la parte más cercana a la UCO, y que pues bueno, hoy dificulta un poquito también el sol, porque da justamente la sombra ahí, no se puede apreciar bien lo que están haciendo. También es verdad que, por ejemplo, entre la fachada y las viseras pues no es fácil poder apreciar lo que están haciendo ahí. Pero bueno, básicamente lo que vimos en anteriores vídeos, han cerrado toda esa parte. También vimos cómo cerraban toda esta de aquí.
aquí creo que no hay ninguna novedad, creo. Es verdad que seguimos sin novedades sobre los rótulos o las letras que van a poner en ambos fondos, en la cubierta fija norte y en la cubierta fija sur. Como podéis observar, por el momento no hay novedades. Ahí lo tenéis, esta es la cubierta fija sur. Volviendo un poquito más para abajo, tenéis esta esquina, parece que tenemos novedades, parece que tenemos cositas interesantes que comentar, como por ejemplo pues estas nuevas estructuras, al igual que también todas esas nuevas mamparas que tenéis localizadas aquí en toda esta zona, en todo este espacio, por donde veis ahora mismo al trabajador también. Ahí tenemos pues un montón de andamios, todos estos andamios que ayudan a trabajar, como podéis observar, en la parte interna de las viseras. Por lo que puedo ver en este vídeo, y ahora veréis más adelante, están trayendo más material, mucho más material, quiero decir, y que quiero recalcar, pues repetir que hasta el martes que viene pues se podrá seguir avanzando en las obras. Por lo tanto, todos los trabajos que no hayan terminado en la parte más alta, en el paseo perimetral y demás, pues seguirán avanzando en estos días. Luego, por ejemplo, ya pues quedan muy poquitos partidos aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. La idea, como ya dije aquí en el canal, la idea es pues volver a los conciertos a final de temporada, es decir, básicamente dentro de un mes, ya sería a finales de mayo más o menos, y volver, como digo, a tener conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu. Se han estado realizando pruebas de insonorización, pruebas de decibelios, tanto en el interior como en el exterior, los días de partido. Ya sabéis que la megafonía, si habéis venido al estadio, pues la megafonía está súper alta, tanto el himno como cuando habla el speaker, como cuando ponen música, la música la ponen súper alta, y todo esto es para probar, a medida que han ido cerrando todos esos espacios para los eventos, en este caso los partidos, pues colocar máquinas, colocar pues personas fuera para que midan también desde las casas los decibelios. Han alquilado casas, apartamentos, para que puedan medir también pues la cantidad de decibelios que les llega a los hogares, ¿no? Ya sabéis que el problema aquí pues es la vecindad. Los vecinos han denunciado, se han paralizado pues los conciertos desde hace ya bastante tiempo en el Estadio Santiago Bernabéu, pues yo diría que casi un año, y veremos a ver si este año pues en mayo o así pues vuelven los conciertos. Como decía antes, fijaos cómo vuelven a la carga. Ahora ya sí que sí, pues como que acaba la temporada, por así decir, acaban los partidos en el Bernabéu, siguen trabajando, siguen dejando material, todo ese material que ayudará pues a la insonorización y por supuesto a los remates finales del nuevo Bernabéu, esos remates finales que llevamos bastante tiempo viendo aquí en el canal y que no concluyen, no terminan todavía las obras, no terminan la remodelación, faltan muchísimas cosas muy importantes, como por ejemplo iluminar la fachada, colocar ese segundo anillo LED, que ahora después también hablaremos de ello cuando accedamos al interior. Muchas cosas que obviamente pues veremos aquí en el canal y que no sabemos exactamente a ciencia cierta qué fecha van a escoger para poder terminarlo, pero es como que espacian mucho, dejan muchísimo margen entre los trabajos que realizan en un principio y cuando lo terminan. Pero bueno, volviendo a lo de antes, que al final me voy por las ramas, esta zona hemos visto cómo colocan pues nuevos cristales, lo vimos el otro día en el vídeo del partido cuando empatamos contra el Girona, y hicimos vídeo de las obras. Luego pues la verdad que empezó mal el vídeo, pero luego parece ser que ha ido remontando y tuvo bastantes visitas. Y es que vimos desde el interior cómo colocaban nuevos cristales, nuevas mamparas, y esto de aquí lo evidencia, ¿no? Estas imágenes desde fuera, desde lo alto, lo evidencian aún más. ¿Por qué? Porque vemos todas esas cintas de carrocero, esas cintas que indican que ese material es nuevo, o al menos lo han utilizado ahí para proteger de los trabajos que puedan ejecutar en esa zona. Luego aquí a la izquierda vemos también este ventanal, esta estructura fija, a ver,
Esto es que con las gafas de sol me resulta difícil verlo. Aquí está, ese ventanal. 1, 2, 3, 4, 5 sectores de mampara colocadas de forma fija en este lugar. Esta parte no será movible, como digo, será fija. Lo que sí, a la izquierda y a la derecha tenemos diferentes sistemas de cortina que se mueven de forma horizontal. Ya lo hemos visto más veces aquí en el canal. Si no lo habéis visto, os recomiendo que veáis más vídeos de este canal para que veáis el sistema en sí, cómo funciona. Pero bueno, básicamente pues lo que hace es moverse de un lado a otro. Lo que hará es mover ese material cuando haya evento. Cuando tengamos un evento aquí, pues lo moverán hacia un lado, cerrarán de forma continua y uniforme toda esa zona para, pues bueno, cerrar todos esos espacios y que salga el sonido. Y luego, pues por ejemplo, en el día de hoy, cuando ya se haya acabado el evento, cuando no tengamos evento, lo dejarán abierto para que pues haya una buena ventilación en el estadio, porque hoy, por ejemplo, también tendremos gente en el interior, que es básicamente está abierto el Tour Bernabéu, entonces tiene que haber ventilación. Ahora ya llega el verano, llega el calor, y si no hay ventilación, pues mal, muy mal. Luego también tenemos otras zonas, esta parte de aquí, que como podéis observar seguimos viendo un montón de andamios. Yo imagino que los andamios que están colocados estratégicamente para apuntar al interior, a la parte interna de las viseras, pues los andamios lo que están haciendo son pruebas en la zona de las viseras, como digo, en la parte interna, para colocar, yo creo que ya han colocado las estructuras que soportarán el peso de las lonas de insonorización, unas lonas especiales para que, pues bueno, diréis, ¿para una lona para qué? Pues básicamente entre cada lama que veis ahora mismo en pantalla aquí en la visera, pues hay espacios. Vamos a acercar el zoom. Cada espacio que veis ahí, aunque sea mínimo, pues es un espacio mínimo. Ahí sale el sonido, por ahí sale el sonido. Y lo que quiere evitar el Real Madrid es que por cualquier recoveco pues salga el sonido, y desde ahí pues con esas lonas conseguirían evitar básicamente que se escape el mismo, para que pues bueno, los vecinos no sufran, entre comillas, el concierto que se esté celebrando en esos momentos. Bueno, una vista más limpia del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí podéis ver a la izquierda cómo tenemos grúas colocadas en la parte de la esquina de la torre C, esa grúa que está subiendo material, como hemos visto antes. Todo ese material que, pues bueno, van acopiando en este lugar, justo enfrente de las puertas centrales del lateral oeste. Desde ahí, pues como podéis observar, mirad, ahí como están subiendo todo el material, gracias a las eslingas, gracias al telescopio, gracias a ese gancho, gracias a la grúa que tenemos posicionada en la parte más cercana a la torre C. Ahí tenemos el tráiler, que es el que ha traído material y que lo hemos visto en la vuelta al Estadio Santiago Bernabéu. Ahí lo podéis ver con todo el material en el interior. Y aquí a la izquierda tenemos una especie de corralillo. Parece que en el corralillo tenemos como... pero la verdad es que no lo sé. Parecían palets, pero está bien protegido. Imagino de inclemencias meteorológicas. Imagino que si llueve por lo que sea, pues que no estropee todo ese material, pero realmente no consigo apreciar qué es lo que hay en el interior. También hemos estado fuera intentando verlo, pero realmente pues, si alguien lo sabe, si alguien cree que lo puede saber, que lo deje en los comentarios. Muchísimas ganas también de ver la remodelación de todo el suelo de Castellana. Ya llevamos bastante tiempo. ¿Os acordáis cuando vimos cómo colocaban y montaban una estructura para montar la viga museo, para subir las terchas? Qué auténtica locura todo lo que hemos vivido en este canal y todo lo que seguiremos viendo, por supuesto. La colocación de esas mamparas de seguridad colocadas en la parte alta del peto de la fachada oeste, más luego las viseras, pues ha dificultado la imagen en este canal, porque básicamente ya no podemos ver con mucha claridad lo que ocurre en el interior.
pero bueno, es verdad que se ve bastante bien. Por ejemplo, también hay veces que bajamos a estas alturas para ver otras zonas donde pues, esas mismas zonas no podemos ver en otros niveles. Aquí, por ejemplo, podemos ver cómo están dejando todo ese material que están subiendo con la grúa. Y aquí tenéis pues todo este espacio, este paseo perimetral, o podemos decir futuro paseo perimetral, porque ahora lo es, pero imagino que hasta que no lo abran pues no será un paseo perimetral como tal. Aquí, que como digo y como decía antes, siguen y continúan los andamios. Eso significa que todavía hay trabajos en la zona, realmente trabajos que pues bueno, no los terminan, o quizás son trabajos pues con bastante tiempo vista. Ahí siempre vemos trabajadores en el lugar, siempre vemos movimiento, siempre vemos material, y lo que nunca vemos es el fin a las obras en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero bueno, mirándolo egoístamente, la verdad es que me conviene, así de claro, me conviene, la verdad, porque seguiremos. Este canal se ha basado básicamente en un 80% en las obras del Estadio Santiago Bernabéu. Subir contenido de fútbol y del Real Madrid siempre lo haremos aquí en el canal. Obviamente la gente que se ha suscrito por ver las obras no van a ver los vídeos del fútbol, pero todo es totalmente lícito, ¿no? Cada uno que vea lo que quiera. Pero bueno, yo como decía, pues seguiremos viendo todo lo que va ocurriendo en el Estadio Santiago Bernabéu, y por supuesto estando al tanto de todo lo que va pasando, porque como decía antes, quedan muchísimas cosas. Aunque veamos el estadio prácticamente terminado, pues quedan muchísimas, pero muchísimas cosas, y muy impactantes, que aún tienen que suceder en el Bernabéu. Así que nada, bueno, vídeo de las alturas hecho, nos vamos al interior. No te vayas, deja tu like y suscríbete. Mira qué vista, mira qué imagen. Aquí también están haciendo tareas de mantenimiento, justamente al lado del mirador, al lado de los banquillos, gracias. Así que básicamente están haciendo tareas de mantenimiento. A partir ya del domingo, lunes, empezarán a sacar el césped para el partido del martes, y aquí estaremos el martes para el partido del Real Madrid Alavés. No está la liga perdida, pero virtualmente sí. Yo espero que el equipo se deje la vida ya, que demuestre el madridismo que tiene supuestamente en venas. Así que el martes aquí estaremos. Recuerda suscribirte al canal, recuerda dejar el like, es totalmente gratuito. Y si quieres asistir el martes al partido, te dejo también el link para que puedas comprar tu entrada para ese día. Así que nada, nos vemos muy pronto, te leo en comentarios. Bueno, pues aquí estamos en el interior del Estadio Santiago Bernabéu. Aquí podemos ver pues la parte de la losa, que por ejemplo están quitando estas plataformas que salvan la losa de la grada. Imagino que son pues trabajos de mantenimiento, porque han retirado parte de la zona superior. Obviamente pues aprovechando que hasta el martes que viene no hay partido, pues hacen tareas de mantenimiento. Tenemos dos grúas colocadas, una grúa colocada en la E, o entre la R y la E de Real Madrid, que es la parte más cercana a la esquina del fondo sur con el lateral oeste. Además, como podéis observar, tenemos el telescópico mirando hacia la esquina. Por lo tanto, siguen trabajando en esas zonas que precisamente vimos hace poquito cómo trabajaban en la fascia básicamente del segundo anfiteatro. Ahí podéis ver la jaula, esa jaula que utilizan para que suban los trabajadores. La colocan ahí en la parte superior del telescópico y ya suben con los trabajadores. Aquí veis también tareas de mantenimiento en el mecanismo del hipogeo. Ahí podéis ver cómo siguen haciendo trabajos de mantenimiento. Y más para allá, pues como podéis observar, tenemos otra grúa colocada ya en el límite con el fondo norte. Esa grúa que pues está subiendo material también. En este caso, pues fijaos, ha cogido ya directamente con las eslingas este material, y que a medida que sube pues baja también material, que en este caso pues son las estructuras de esa fascia del segundo anfiteatro, o tercer anfiteatro más bien, del fondo norte con la esquina del lateral oeste.
Imagino que, bueno, ya el próximo martes tenemos partido, pero imagino que entre los parones que hay ya, más luego pues la instalación del anillo LED, todas esas pantallas, se procederá a hacer dentro de muy poquito, por lo tanto estaremos muy atentos aquí en el canal a ver cuándo se produce. Yo creo que si todo sigue igual, en más o menos 15 días, entre 15 días y un mes, podemos ver la colocación de las pantallas, porque ahora, como digo, han estado quitando las estructuras antiguas de la fascia del segundo anfiteatro. Han quitado desde donde está la grúa hasta esa esquina de allí. Lo vimos el último día. Si no habéis visto el vídeo, pues os lo aconsejo, porque es un vídeo bastante informativo de lo que están haciendo actualmente en el anillo LED. Así que, como digo, yo creo que, bueno, les queda toda esta parte de aquí, todo este recorrido, desde ahí moverse hasta aquí, hasta esta esquina, porque esta zona de aquí no la van a hacer porque no hay fascia y básicamente toda esta zona está muy lejos, y luego allí les queda pues desde donde está la grúa hasta esa esquina de allí. Es decir, que les queda muy poco recorrido. Ya se han quitado mucho tramo, la verdad se han quitado todo este tramo del lateral oeste, que es lo más grande, por así decir, y les falta pues el fondo, que obviamente es menos recorrido.